Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas que hemos organizado el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, y la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas, AIPEF. Con el propósito de aportar a la capacitación periodística, hemos desarrollado desde el 2021 un ciclo anual para explicar cómo se elaboran los principales indicadores del Instituto, sus objetivos y su actualización, su impacto en la sociedad y los modos en que comprendemos sus variaciones. Las estadísticas son fundamentales para la toma de decisiones públicas y privadas de manera informada y principalmente una fuente rica de análisis para los periodistas. Por lo tanto, este ciclo busca clarificar los principales conceptos de la producción estadística del INE a fin de colaborar en su difusión en medios de comunicación masivos con precisión adecuada. En este ciclo revisaremos los principales productos del INE, las estadísticas a lo largo de la historia, cómo se interpretan las cifras y sus incidencias y variaciones, las estadísticas del trabajo, la utilidad que presenta para el mercado laboral y las metodologías de las estadísticas económicas y su utilización. Con esta herramienta esperamos aportar a una comprensión robusta de la estadística que pueda cristalizar del mejor modo en el periodismo. En esta primera sesión del ciclo, la exposición estará a cargo de Leonardo González, subdirector técnico del INE. Leonardo es economista de la Universidad de Valencia, España, magíster en economía de la Universidad de Nottingham y magíster en políticas públicas de la Universidad de Chile. Tiene una amplia experiencia en encuestas de hogares, diseño de cuestionarios, diseños experimentales, validación y análisis de datos. Al final de su exposición tendremos un espacio para las preguntas. Adelante, Leonardo, y gracias. Muchas gracias, Teresita, y aprovecho de agradecer a la asociación por la invitación que como institución nos hacen para poder estar un año más compartiendo en este importante espacio de conversación para poder profundizar con más detalle elementos vinculados justamente a la producción estadística y a poder entender de la mejor forma posible cómo se elaboran las estadísticas del INE y cuáles son los distintos elementos que se consideran, ¿no es cierto?, en este proceso. Están mirando, ven mi presentación, ¿verdad? Perfecto. Sí, se ve. Bien, titulamos a esta primera cita del año, Estadísticas del INE en la historia. Vamos a revisar algunos elementos vinculados a los censos, las proyecciones de población, cómo ha venido cambiando la estructura poblacional de la población, y hablar de qué es un índice de precios, qué son los indicadores económicos, interpretación de las cifras. Vamos a revisar qué significa cuando hablamos de la variación mensual, de la variación en 12 meses, y de las incidencias, que muchas veces cuesta un poquito entender con detalle a qué nos referimos con incidencia y cuál es la importancia para el análisis de las estadísticas. Lo primero, tenemos una reflexión respecto a por qué son importantes las cifras. Con esto nos gustaría partir. Y por qué son importantes las estadísticas. Y acá tenemos algunas citas. La primera y la segunda del Grupo de Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible, que plantea que nunca más se deberá poder decir no lo sabíamos. Nadie debería ser invisible. Este es un mundo que queremos, un mundo que cuenta. La segunda cita dice: los datos son el alma del proceso de adopción de decisiones y la materia prima para la rendición de cuentas. Sin datos de alta calidad que proporcionen la información apropiada sobre las cuestiones adecuadas, en el momento oportuno, el diseño, el seguimiento y la evaluación de políticas efectivas resultan casi imposibles. Y la última cita, que es del ex secretario general de las Naciones Unidas, en el contexto del Día Mundial de la Estadística de 2015, dice: la estadística son fundamentales para la adopción de decisiones con base empírica, en todos los contextos culturales e históricos nacionales y con independencia del nivel de desarrollo de los países. Entonces, de alguna forma, estas citas nos demuestran la importancia que tiene el tener información oportuna y información de calidad para poder tomar decisiones con base empírica y con información de base.
A continuación tenemos algunos recortes de prensa que, vinculados, ¿no es cierto?, a las últimas cifras. Tenemos ahí información del índice de actividad de comercio, y distintas cifras del IPC, por ejemplo, del último mes, que también ha sido un tema que ha estado presente en la agenda y en las conversaciones, ¿no es cierto?, incluso del día a día. Vamos a revisar, en términos de contenido, población y proyecciones, que son las estadísticas económicas, índice de producción industrial, índice de producción al consumidor, y algunos comentarios al final respecto a la importancia de la estadística y a los elementos que vamos a ir conversando. Voy a hacer una exposición bastante dinámica, tengo varios datos, varias cifras, pero la idea es que también podamos tener un espacio al final para poder conversar, resolver dudas, plantear reflexiones y poder tener, ¿no es cierto?, ese intercambio. Entonces, voy a comenzar con datos de población, y esto es importante porque población y las proyecciones que surgen a partir de los censos, las proyecciones de población, porque tiene que ver con cómo hemos venido cambiando, cómo ha venido evolucionando el país, y nos retrotraemos un poquito a la historia, para comentar que los primeros censos se originan en gran medida en experiencias relacionadas al reclutamiento militar y al cobro de impuestos. Son operaciones estadísticas de gran envergadura que tienen larga data en la historia, y en ese contexto tenemos indicios que ya en civilizaciones antiguas como China, Mesopotamia, hace aproximadamente 6.000 años, se encontraban estos procesos estadísticos de conteo. La pregunta ¿cuántos somos? Se manifiesta a lo largo de la historia, y es así como hasta el día de hoy el censo de población es una de las principales formas de caracterizar a un grupo de habitantes. Y ahí tenemos algunos recortes del censo a lo largo de nuestra historia. Las primeras experiencias de censo de población generados de forma estructurada se vinculan a gestiones de los gobernantes Agustín de Jáuregui, en el año 1778, 1779, y Ambrosio O'Higgins, de 1791, esto en el contexto de nuestro país, donde dejaron testimonio concreto de una obra coordinada con eficiencia. En 1813, Juan Egaña, por orden de la Junta de Gobierno, elabora el primer censo de población en los albores de la República de esa época, proceso que se mantiene hasta en nuestros días. Y según el Decreto Supremo número 18 del 27 de marzo de 1843, se estableció la creación de la Oficina de Estadísticas, que tendría la responsabilidad de sistematizar las estadísticas de la nación. Es el inicio, ¿no es cierto?, de lo que hoy día conocemos como el INE, y en ese sentido se genera este compromiso de realizar censos con cierta periodicidad. Aquí, luego en el link de la presentación, tienen más datos más detalle respecto a estos temas. ¿Cómo ha sido la evolución de la población? Aquí tenemos en millones, ¿no es cierto?, según los censos. Aquí tienen, ¿no es cierto?, la evolución de los últimos años. Tenemos el último censo de 2017, y la pregunta es cuántas personas seremos censadas el 2024, que es para cuando se tiene planificado el próximo censo de población. Entonces, a partir del censo se genera información rica que tiene que ver con cómo evoluciona nuestra población en términos de características, en edades, por ejemplo, y eso tiene implicancias para la política pública en términos de ciertos desafíos que plantea esta evolución de nuestra población. Aquí tenemos la evolución de la población de Chile desde el 92 hasta el 2050, tenemos ahí el año en que nos encontramos al día de hoy, el 2022, y vemos que este crecimiento que hemos tenido, ¿no es cierto?, de 1992, según las proyecciones de población, se tiende a ralentizar y a estancar, ¿no es cierto?, a medida que nos acercamos al 2050. Y junto con esto sucede otro fenómeno que tiene que ver con que la mediana de edad de la población ha ido constantemente aumentando. ¿Qué significa la mediana de la población? Es si distribuimos a todos los grupos etarios, de menor a mayor edad, dónde se concentra o dónde se ubica, qué edad tiene esa persona, sintética por decirlo de alguna manera, que está en el 50% de ese ordenamiento, justo en el 50%. Entonces es un indicador respecto a cómo también ha venido aumentando la edad de nuestra población. Entonces, si se fijan, la mediana de edad de la población
ha ido sostenidamente aumentando, y si esto lo relacionamos con la estructura de las pirámides de población, que uno elabora a partir de estos datos, podemos observar que acá tenemos datos desde 1907 hasta 1990, donde teníamos una estructura que, si por ejemplo observan el año 1930, 1960, teníamos efectivamente una pirámide de población, ¿ya? ¿Qué ha pasado con esta pirámide? Si se fijan, en estos primeros años que tenemos ahí reflejados en el gráfico, ahí tenemos las distribuciones relativas, los porcentajes, ¿no es cierto?, asociados a cada edad en estas pirámides. Teníamos una base nutrida, teníamos bastante presencia de grupos de menores de edad, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, y teníamos esta estructura. ¿Y qué ha ido pasando con el tiempo? La edad ha ido, esta pirámide que teníamos, que se observaba muy bien, ¿no es cierto?, ha venido cambiando, las tasas de la mortalidad han ido disminuyendo, el progreso, ¿no es cierto?, técnico en términos de medicina ha permitido que vivamos más tiempo, y esta estructura poblacional ha comenzado a cambiar. Y si se fijan, acá tenemos las pirámides, ¿no es cierto?, desde el 92, pasando por el 2021 y proyectadas a 2050, existe una suerte de cambio en esta estructura, donde los grupos de menores de edad van perdiendo importancia relativa, y esto tiene que ver con el aumento de la esperanza de vida, y esta consolidación del el proceso de transición demográfica, ¿ya? Que se llama en demografía de esa forma. Entonces, esto supone ciertos desafíos para la política pública, que tiene que ver con, vamos a tener una población más envejecida, entonces tenemos que lidiar con otro tipo de malestares, ¿no es cierto?, que aquejan a ese grupo etario en términos de salud pública, por ejemplo, y en términos de también cómo sustentamos a esta población. Y aquí en este gráfico lo que tenemos es cómo ha ido cambiando esa estructura relativa y cómo va a cambiar desde el 92 hasta el 2050 en términos de la importancia de cada uno de los grupos de edad. Que observamos claramente que los grupos de 0 a 14 años van perdiendo importancia relativa a medida que pasa el tiempo, pero los grupos de mayores edad, ¿no es cierto?, van aumentando su participación en términos de proporciones. Ahora, una pregunta importante a responder es qué ha pasado, ¿no es cierto?, con el fenómeno de la migración en Chile. Acá tenemos en este gráfico representado el porcentaje de la población extranjera o nacida en el extranjero para los distintos censos de población, ¿ya? Si se fijan, el último censo de población de 2017 ya marcaba un 4,4% de la población censada que era extranjera. Nosotros tenemos un trabajo colaborativo con el Servicio Nacional de Migraciones, que utilizamos datos de registro administrativo de la PDI, de Relaciones Exteriores, para aproximarnos al fenómeno de la migración, cómo ha ido evolucionando. Y acá tenemos cifras más actualizadas, 2018, 2019, 2020. Estas son cifras al 31 de diciembre de cada uno de esos años, respecto a lo que ha ido pasando con la población extranjera en nuestro país. Y prontamente vamos a publicar este stock al 2021, para tener una imagen aún más actualizada respecto a cómo ha venido evolucionando este fenómeno. Hay un aumento importante después de 2017, que lo van reflejando estas estimaciones que tenemos aquí. ¿De dónde viene la población migrante que presente en nuestro país? Y ahí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, con los principales países que ¿no es cierto?, habitan digamos, las principales nacionalidades de los migrantes que habitan en nuestro país. Venezolanos, un porcentaje importante, ¿no es cierto? Esto es al 31 de diciembre de 2020. Había un porcentaje importante de migrantes de Venezuela, Colombia, Perú,
Bolivia, son los principales países, ¿no es cierto?, de los cuales nosotros tenemos, somos receptores de esa inmigración. ¿Qué pasa con la estructura poblacional de esta población que recibe nuestro país? Si se fijan, es una estructura poblacional de personas más jóvenes. Esta es una pirámide completamente distinta a la que veíamos cuando revisábamos la pirámide poblacional de la población general, que incluye, ¿no es cierto?, a este grupo, pero este es un grupo que aporta con, si se fijan, población concentrado de 15 años y más. Entonces es una población desde el punto de vista económico con mayor presencia de población económicamente activa, que está en edad de trabajar, y nosotros ahí tenemos también publicaciones, por ejemplo, de cómo ha ido evolucionando la población migrante en el mercado del trabajo. Entonces, eso queríamos abordar cuando hablamos de las proyecciones de población, los censos y cómo ha venido evolucionando, ¿no es cierto?, esta estructura poblacional de la población a partir de, digamos, en el transcurso de la historia. Ahora vamos a pasar a un área poco distinta, que son las estadísticas económicas. Aquí traemos dos indicadores para poder revisar con más detalle y analizar y evaluarlos y poder, ¿no es cierto?, sacar algunas conclusiones. Pero partiendo de la respuesta a esta pregunta de qué son las estadísticas económicas, y comentarles que en general el INE genera un set de estadísticas económicas bastante amplio, donde tenemos estadísticas de índices de precio e inflación, el más conocido, ¿no es cierto?, el IPC, tenemos la Encuesta Nacional de Empleo, indicadores de producción minera, industrial, energía, venta del comercio y servicio, entre otras, mucha información. Esta información se publica de forma mensual, tenemos ahí un calendario que publicamos a finales de cada año, pensando en el año siguiente. ¿Y por qué son relevantes estas estadísticas? ¿Por qué son relevantes los indicadores económicos? Porque nos permiten realizar análisis respecto al funcionamiento de la economía en su conjunto y considerando diversas desagregaciones, diversas aproximaciones a este funcionamiento de la economía. Por ejemplo, a partir de los sectores económicos. Y esta información permite monitorear el funcionamiento justamente de la economía en términos integrales y poder aportar evidencia para la toma de decisiones de política económica basada en estos datos. El ejemplo más claro es la política monetaria del Banco Central, que toma una serie de indicadores económicos, entre ellos uno de los más relevantes, el indicador del IPC, para poder ir tomando decisiones de política monetaria. Entonces, dentro de las estadísticas que elaboramos, los índices de precio e inflación son de las más relevantes, que corresponden a estadísticas que nosotros publicamos de forma mensual, pero que además están sujetas a ciertos procesos que son clave, que tienen que ver con la actualización de estos productos, que se realiza de forma quinquenal en general, que es cada 5 años, y nosotros le llamamos a esos procesos cambios de año base. Vamos a revisar con un poquito más de detalle el cambio de año base, por ejemplo, del IPC. Entonces vamos a revisar, partir primero por el índice de producción industrial y luego el IPC. Aquí está el calendario que yo les decía que se publica en diciembre. En diciembre de este año vamos a publicar la agenda de difusiones del año 2023, perdón, y ahí ustedes tienen la agenda de difusiones del año 2022 y eso está disponible en nuestra página web y dice cuándo vamos a hacer la publicación de todas estas estadísticas que son coyunturales, que las publicamos todos los meses, o de forma trimestral. Entonces vamos con el índice de producción industrial. Este es un índice de volumen, tiene por finalidad estimar la evolución mensual conjunta de la actividad económica productiva de los sectores de minería, manufactura y electricidad, gas y agua, a través de cantidades físicas y ventas deflactadas en algunas actividades manufactureras de las empresas que pertenecen a ciertos sectores económicos. Es un índice de corto plazo, tiene una base 2014 igual a 100,
Esto responde a los procesos de actualización que nosotros hacemos de las canastas que tenemos que ir actualizando, y en este caso está anclado a la estructura de cuentas nacionales. Y la cobertura de este índice es nacional. Este índice de producción industrial se compone de otros 3 índices, que es el índice de producción manufacturera, el índice de producción minera y el índice de producción de electricidad, gas y agua. Ahí está la estructura del índice. Ahí están las divisiones de la clasificación económica que se utiliza. No voy a detallarla con más profundidad en este momento. Pero lo que sí me interesa que podamos revisar es algunos elementos vinculados a los resultados del indicador que es importante para conocer y para entender las desagregaciones que hacemos de los índices, ¿ya? Acá tenemos los resultados para el último mes que está disponible, publicado en el mes de julio, que son los indicadores de junio, ¿ya? Y acá tenemos lo primero que observamos. Tenemos aquí el valor del índice de 2021, el valor del índice a junio de 2022, ambos son a junio, ¿no es cierto? Y tenemos estos valores de este índice. Si se fijan, además hay acá unos superíndices que la P corresponde a cifras provisionales del año 2021-2022, y R cifras rectificadas. Esto tiene que ver con un proceso habitual de las estadísticas económicas, donde muchas veces las empresas nos ajustan y rectifican información que dieron en el pasado, y eso nos permite ir ajustando los índices a lo largo del tiempo, y es un periodo habitual, o sea, es una práctica habitual que en general se hace en las encuestas económicas. Entonces, ¿qué tenemos aquí en términos de información? La variación en 12 meses de cada uno de estos índices. Tenemos la ponderación base y la incidencia en 12 meses. La ponderación base acá tiene que ver con cuál es la importancia relativa de estos sectores para componer este índice de producción industrial. Entonces, si yo sumo la ponderación de minería, industria manufacturera y electricidad, gas y agua, me suma, en este caso, 1, es decir, equivalente al 100%. Es la distribución de la importancia relativa de cada uno de estos sectores, ¿no es cierto?, en este índice. ¿Qué otros elementos son importantes de considerar? Para obtener el índice, por ejemplo, el índice del mes actual en 12 meses, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada índice que lo compone por su ponderador, y luego estos sumarlos. Entonces, en términos prácticos, si quiero tener el indicador, el índice del IPI, y esta descomposición, lo que tengo que hacer es tomar el indicador publicado, ¿no es cierto?, de junio de 2022, multiplicarlo por su peso, sumarlo al indicador de producción manufacturera, multiplicarlo por su ponderación, por su peso relativo, y lo mismo con el índice de electricidad, gas y agua, y esto, si lo sumo, obtengo este valor de 99,08, que es justamente el valor del índice para el mes de julio. Entonces, esto en términos de descomposición, y esto nos aporta, ¿no es cierto?, al análisis. Ahora, para obtener la variación en 12 meses de un índice, se debe aplicar la variación justa, la fórmula de las variaciones en 12 meses. Entonces lo que hacemos, y acá tenemos el ejemplo del IPI, es tomar el valor del índice para el mes de junio de 2022, dividirlo por el valor del índice de junio de 2021, eso restarle 1, y después, para obtener, ¿no es cierto?, el porcentaje, multiplicarlo por 100. Ahí nos faltó la fórmula del multiplicado por 100, y obtenemos estas variaciones. Entonces, esto en términos de cálculo y de desagregación, el cómo se trabajan los índices. Ahora, hay un elemento bien relevante que utilizamos, que tiene que ver con cómo se calcula la incidencia. Esta incidencia en 12 meses, que uno puede presentar la incidencia en 12 meses, la incidencia en un mes, y esto tiene que ver con cómo explico esta variación de menos 1,5% en este caso.
Entonces, acá está la fórmula, pero más que aplicar la fórmula, que en la siguiente lámina está el desarrollo de esta fórmula, que tiene que ver con cómo se descompone el efecto de cada uno de estos sectores para explicar este menos 1,5. Lo que me indican las incidencias en 12 meses es que el índice de producción minera, dentro de este índice de producción industrial, aportó menos 0,885 en el cálculo, ¿no es cierto?, de este menos 1,5. ¿Ya? Aportó esa cantidad de puntos porcentuales. El índice de producción manufacturera aportó menos 1,150 puntos porcentuales, y el índice de electricidad, gas y agua tuvo un aporte positivo. Y si yo sumo estos distintos aportes relativos, obtengo esta incidencia de 1,5, ¿no es cierto?, que es la variación mensual, la variación en 12 meses. Entonces, ¿de qué me sirve esto? De saber de qué manera o qué elementos me explican esta variación en 12 meses. Y acá tenemos simplemente un ejemplo de los análisis que se pueden hacer, ¿no es cierto?, con este indicador que tiene que ver con la variación del IPI y la contribución por sector económico. Y ahí tenemos minería, manufactura y electricidad, gas y agua. Cuando la variación es siempre positiva, coincide, ¿no es cierto?, la variación en 12 meses con la contribución, con estas incidencias, pero cuando hay alguna que aporta elementos negativos, ¿no es cierto?, esto no coincide con las sumas, o sea, no coincide, ¿no es cierto?, con los valores positivos aquí, porque se suman y sumamos elementos negativos que hacen que este gráfico, ¿no es cierto?, la línea se comporte de esta forma. Por ejemplo, aquí tuvimos efectos positivos en el mes de septiembre, aportados por electricidad, gas y agua y por manufactura, pero un efecto importante negativo aportado por una incidencia importante negativa aportada por minería, que hizo que la variación en 12 meses fuera negativa. Entonces eso me ayuda a descomponer y tener más elementos de análisis para poder entender el indicador. Vámonos ahora al IPC, indicador que además está muy en la retina de todas y todas, de todos y todas en el día de hoy, en estos momentos, ¿no es cierto? El indicador, el IPC, es un indicador económico que tiene por objetivo tomar una canasta representativa del gasto de los hogares urbanos y hacerle seguimiento en el precio, ver qué pasa con los precios a lo largo del tiempo. Y acá lo que tenemos son las distintas divisiones que componen el IPC. ¿Ya? Esto es una clasificación en el fondo donde yo agrupo distintos bienes y servicios, y lo que tengo acá en la ponderación es la importancia relativa respecto al gasto que dedican los hogares a cada uno de estos ítems. Entonces, en promedio, los hogares destinan un 19,3% de su presupuesto, ¿no es cierto?, a ese gasto de alimentos y bebidas no alcohólicas, y entonces la evolución de los precios de alimentos tiene un impacto mayor, por ejemplo, que la evolución de los precios del vestuario. ¿Por qué? Porque gastamos menos porcentaje de nuestro presupuesto en vestuario que en alimentación. ¿Ya? Si yo sumo todas estas ponderaciones, obtengo un 100%. Entonces, acá tenemos las cifras del último IPC publicado, donde tenemos la variación mensual de cada uno de estos ítems y la variación acumulada de cada uno de estos. ¿Qué significa la variación acumulada? Es cuántos aumentos de precios he acumulado durante el año, es decir, por ejemplo, si estamos en enero, de enero respecto a diciembre, si estamos en febrero, febrero respecto a diciembre, marzo respecto a diciembre, y en el fondo cuánto voy acumulando de variaciones de estos precios es lo que va del año. Cuando tenemos la variación en 12 meses, es cuánto han variado los precios respecto al año anterior. Y por ejemplo, en la última publicación que tenemos del IPC, la división de alimentos, debido a su peso dentro de la canasta, debido a que pesa 19%, un poquito más de 19%, permitió explicar el 0,19
393 puntos porcentuales de la variación mensual del IPC. La última variación mensual publicada es de 1,4%, y ese 1,4%, 0,4 puntos porcentuales, es decir, este 0,4, se explican solamente por la evolución de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Ya? Por eso es importante este tipo de análisis y la información que me entrega para poder entender de mejor manera qué está pasando con el indicador. ¿Para qué es utilizado el IPC? Tiene un montón de usos en nuestra economía, sobre todo que es una economía indexada. El Banco Central lo utiliza para el monitoreo de la inflación. El IPC también determina la evolución de la UEF y de la UTM. Se usa para indexar valores como los contratos, salarios, entre otros, traer a valor presente o deflactar el gasto de consumo final de los hogares, u otras series económicas de cuentas nacionales, reajustar diversas tarifas reguladas por la autoridad, por ejemplo, electricidad, agua potable, locomoción colectiva, entre otros usos también. Conozcamos un poquito más el IPC. Es un indicador económico relevante en la vida de todas las personas que habitamos el país. Es un indicador que el INE publica desde marzo de 1928, de los indicadores que tiene más larga data en nuestra institución. En la canasta, el IPC a lo largo del tiempo refleja la evolución de los hábitos de consumo de la sociedad chilena, y en la actualidad esta canasta tiene 303 productos, y la base del IPC es 2018 igual a 100. ¿Ya? Vamos a ver una gráfica que ejemplifica ese 2018 igual a 100. A partir del año 2009 se introducen importantes cambios metodológicos y mejoras en el cálculo de este indicador, y esto tiene que ver con que el año 2010 Chile ingresa a la OCDE, y con ese ingreso a la OCDE asumimos el compromiso país de actualizar la canasta de bienes y servicios del IPC con una periodicidad máxima de cada 5 años. Y por lo tanto, tenemos planificado y estamos trabajando intensamente para poder tener una nueva actualización del año base con 2023 igual a 100. Aquí tienen los distintos años y distintos meses anteriormente, donde se anclaba la variación de precios del IPC. Acá es donde yo les digo que desde el año 2009 en adelante se incorporan cambios relevantes metodológicos. Antes, por ejemplo, se anclaba la canasta a un mes del calendario, ahora se hace a un año. Y la próxima base del IPC será año 2023 igual a 100. ¿Y cuándo se va a publicar esa base? La primera variación la vamos a publicar en febrero de 2024. ¿Cuáles son los criterios de selección de los productos para que ingresen en la canasta de bienes del IPC? El primero es que el peso, desde el punto de vista de la importancia del gasto, tiene que ser mayor a 0,02%. ¿Ya? De todos los productos que consumen los hogares, el primer criterio que tiene que cumplir es que sea mayor a 0,02%. Pero además tiene que estar presente en 4 de los 5 quintiles de ingresos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si tenemos un gasto importante desde el punto de vista del gasto de los hogares, como por ejemplo un gasto que pudiese ser en lancha, ese gasto no va a estar presente en todos los quintiles. Entonces, no es un producto que pueda entrar en el IPC. Entonces, tiene que ver con que sean productos y bienes que sean representativos también de la realidad de la mayoría de los hogares del país. Y además se establece un criterio operativo de que exista la posibilidad de poder realizar seguimiento de precios a lo largo del tiempo. Esta es la estructura en la cual se clasifican los bienes y servicios del IPC. Esta clasificación responde a un clasificador internacional, que es la clasificación del consumo individual por finalidades, donde las primeras 3 niveles de clasificación, división, grupo, clase, son estándares a nivel internacional, y luego subclase y producto se adaptan a la realidad nacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué permite esto? Que hasta el nivel de clase tengamos estadísticas comparables entre los distintos países. ¿Cuál es la cobertura geográfica del IPC? Las capitales regionales y sus principales zonas conurbadas. Es un indicador que es un indicador urbano, ¿ya? Y ahí tienen las comunas que están presentes. Obviamente las ciudades van creciendo y van aumentando sus áreas urbanas, van incorporándose comunas a estas grandes áreas urbanas, y es parte de lo que nosotros constantemente evaluamos
y el próximo IPC va a tener una ampliación de estas coberturas en línea con el crecimiento de las ciudades. ¿De dónde se obtiene la información del IPC? La información proviene de la encuesta de presupuestos familiares, que es una encuesta que estamos terminando su aplicación en terreno, y entrega, entrega la principal fuente de información para determinar estos bienes y servicios que van a estar presentes en la canasta del IPC. Acá tienen la evolución del IPC a lo largo del tiempo, desde el 2009 en adelante. Esta franja representa el año 2018, y si se fijan, los valores de en esta franja están contenidos en torno al 100%. Entonces, si promediamos los valores del índice de este año, 2018, obtenemos que por construcción estos valores van a promediar 100. Eso significa que la base 2018 sea igual a 100. Y esto tiene que ver con un año, porque en un año tenemos también todo el patrón de consumo de la población representado, ¿no es cierto?, las distintas variaciones estacionales. Y luego acá tenemos la evolución del IPC, y si se fijan, y esto es lo que estamos observando en el último tiempo, hay una suerte de cambio de pendiente en este último periodo, donde el valor del IPC, ¿no es cierto?, ha venido sostenidamente aumentando. Si yo miro y presentamos, ¿no es cierto?, la variación en 12 meses y la variación mensual, tenemos esto, la línea verde es la variación en 12 meses, la línea naranja es la variación mensual, donde a partir de fines del año 2020 ha habido un aumento, ¿no es cierto?, relevante respecto a las variaciones en 12 meses y las variaciones mensuales del IPC. La última publicada, ¿no es cierto?, del mes de julio, es una variación mensual de 1,4%, que representa a su vez una variación anual o en 12 meses de 13,1%. Ya, muy por sobre la meta inflacionaria del Banco Central, de esta meta de 3%, con más o menos un punto porcentual. ¿Qué pasa en un contexto internacional? Acá tenemos información comparada, Latinoamérica y países de la OCDE, para el último dato disponible. Acá tenemos la variación mensual. Vemos que en este contexto Chile tiene una variación mensual y una variación en 12 meses bastante elevada respecto a los países que estamos comparando. Aquí, ojo que de este gráfico no está Argentina, por ejemplo, que tiene variaciones muy importantes que nos achataría, digamos, este gráfico comparado. Y acá tenemos países de la OCDE, donde tenemos aquí a Chile, hay países, ¿no es cierto?, con Países Bajos, por ejemplo, Hungría, que el último mes tuvieron variaciones más elevadas. Hungría está con un nivel de variación en 12 meses similar, lo mismo que Polonia. Pero si se fijan, además, la inflación está siendo noticia en diversas partes del mundo. Entonces, es un fenómeno que estamos observando en Chile y en otros lugares del globo. Y ya simplemente para ir finalizando lo que queríamos mostrar del IPC, este es el boletín de información del IPC, donde se entrega bastante información respecto a este indicador. Lo primero, se agrega, ¿no es cierto?, las variaciones mensuales del último año, que es este gráfico, ¿no es cierto?, que aparece aquí en el centro. Luego se agregan una serie de indicadores analíticos que me permiten entender de mejor forma qué ha pasado con el IPC. Primero se agrega el índice general, el valor del IPC, se agrega cuál fue la variación en 12 meses, se agrega cuál fue la variación mensual del IPC, y luego se agregan estos analíticos, el primero, IPC sin volátiles. ¿Qué significa eso? Que tomo los productos de bienes y servicios que tienen mayor volatilidad y los saco de la canasta y veo cuál hubiese sido el IPC si es que no hubiese tenido los productos más volátiles. Y si se fijan, la variación mensual disminuye desde 1,4 a 0,9. ¿Ya? Entonces esto me permite ver qué hubiese pasado con el cálculo sin aquellos productos que tienen mayor volatilidad. ¿Ya? Como para entender cuáles son los elementos que subyacen a esta evolución, que puede ser coyuntural, por ejemplo. Y si se fijan, 0,9% en un mes sigue siendo elevada.
¿ya? De hecho, cuando tomo el IPC y le resto alimentos y energía, también me da una variación mensual de 0,9. Si tomo el indicador analítico de energía, tengo una variación de 3,8 mensual, que es bastante más elevada que la variación del IPC general. ¿Qué quiere decir eso? Que energía me está sumando variación, ¿no es cierto?, respecto al resto de los productos, variación positiva me refiero. Y alimentos, cuando miro la variación mensual de alimentos, fue 1,9, que también es mayor a la variación del IPC general, la variación mensual. Entonces, me da información de contexto de qué está pasando con distintos fenómenos vinculados al cálculo del IPC. Tengo una tabla, ¿no es cierto?, ahí, donde tenemos la ponderación, tenemos el índice, el valor del índice para cada uno de estas divisiones, y tenemos la variación mensual de cada una de estas divisiones, la variación acumulada, en lo que va del año, ¿no es cierto?, y la variación en 12 meses. ¿Y qué elementos tenemos aquí? Las incidencias mensuales. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo esta variación de 1,4% y la desagrego entre las distintas divisiones, ¿qué división me ayuda a explicar, ¿no es cierto?, cada una estos componentes vinculados a esa última variación mensual? Y lo mismo tengo aquí, ¿no es cierto?, qué divisiones me ayudan a explicar de mejor forma, ¿no es cierto?, la variación en 12 meses, perdón, ese 13,1%. Entonces, por eso la importancia de mirar también las incidencias, qué productos o qué ítems me ayudan a explicar, ¿no es cierto?, lo que está pasando con el índice. Bien, y para finalizar, algunos comentarios finales. Ahora sí, bueno, tener datos confiables y de calidad es fundamental para el proceso de seguimiento de las condiciones de vida de la población. Acceder a datos oportunos nos permite generar la evidencia necesaria para el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, como lo veíamos, ¿no es cierto?, en la primera parte de la presentación, el proceso de envejecimiento es un elemento que está presente en la evolución de nuestra población, y debemos tomar precauciones, debemos abordarlo para que sea un proceso preparado y planificado, y la información, ¿no es cierto?, nos permite poder ir tomando decisiones con estos antecedentes sobre la mesa. La información y los datos son cruciales para la sociedad y la planificación. La ciudadanía en general debe contribuir a las estadísticas oficiales. Esto es algo que ustedes nos ayudan muchísimo cuando, por ejemplo, se generan fake news y salimos a explicarlas y entregar detalles respecto a qué está pasando en realidad con las estadísticas. El INE publica diversas estadísticas que son utilizadas, ¿no es cierto?, por diversos actores para estos procesos de toma de decisiones. El más relevante y el que tiene mayor, digamos, repercusión mediática también es el IPC. Y en ese sentido también es relevante que los procesos de actualización metodológica de los indicadores económicos puedan mantenerse en el tiempo, podamos ir abordándolos con detalle en el tiempo, porque, por ejemplo, cuando suceden procesos como la irrupción de una pandemia, cambia la estructura económica, cambian los patrones de consumo, y es importante eso, el poder ir reflejándolo en los distintos indicadores que genera la institución. En términos del IPC, tiene por objetivo la medición de esta canasta de bienes y servicios representativa del gasto de los hogares urbanos. No está presente lo que está ocurriendo con los precios de los hogares, que se afecta a los hogares rurales, por ejemplo. Eso también es importante tenerlo como antecedente. Y como comentario, la forma de recolección, la forma de producción estadística está cambiando. Está cambiando por la irrupción de nuevas tecnologías, por la disponibilidad de acceso a registros administrativos, y probablemente en los próximos tiempos sea relevante el cómo vayamos transformando la forma en que hacemos estadística. Nosotros como institución, por ejemplo, publicamos un índice de rotación laboral basado solo en registros administrativos, y esto va a ser cada vez más importante en términos de producción. Y bueno, comentarios finales, elementos que ustedes ya saben, nos encontramos en un periodo de alta inflación. Cuando nosotros desagregamos esta
inflación en términos de componentes, observamos que en general la inflación se explica por una subida bastante generalizada de precios. Eso quiere decir que es un fenómeno que no está siendo solo explicado por un componente pequeño de precios como nos ha pasado en algunos periodos, sino que ha existido un constante incremento de precios. No hay elementos que se llaman, ¿no es cierto?, idiosincráticos en la literatura, sino que es más bien un aumento generalizado de precios. Bien, estimados y estimadas, les agradezco mucho la atención. Y con eso termino mi presentación para poder que podamos conversar respecto a distintas dudas que pudiesen tener. Muchas gracias, Leonardo. Es muy interesante todo lo que nos contaste. No sé mucho cómo hacerlo con las preguntas. No, quizás las pueden escribir en el chat y yo las voy leyendo. O bien, a ver, aquí hay una. No sé. Voy a partir yo. La calidad de la información del INE, si se pudiera comparar internacionalmente o con nuestra propia expectativa respecto de lo óptimo, ¿cómo la calificarías, Leonardo? ¿Nos falta? ¿Qué falta? ¿O estamos en un nivel súper alto de producción estadística y de difusión de esta producción estadística? Sí, muchas gracias, Teresita. Es una muy buena pregunta. Hay varios elementos están vinculados a cómo estamos produciendo datos actualmente, y cómo se compara, ¿no es cierto?, respecto a la región y a cómo se producen datos a nivel internacional. En ese sentido, nuestra oficina de estadística adhiere a los códigos de buenas prácticas para la producción estadística de instituciones como la OCDE, Eurostat y la CEPAL. ¿Ya? De hecho, tenemos un código de buenas prácticas publicado, y en ese sentido, para evaluar la calidad de las estadísticas se consideran distintos componentes. Uno de ellos es la pertinencia. ¿Qué tan relevante son las estadísticas que se elaboran con relación a las demandas de los usuarios de la información? ¿Y quiénes son los usuarios de la información? La ciudadanía, quienes toman decisiones de política pública, el Banco Central con los indicadores económicos que nosotros elaboramos para las cuentas nacionales, entre otros actores. Entonces, ahí hay una conversación constante con distintos stakeholders del INE, y tiene que ver con la evolución de cómo se generan nuevos productos estadísticos, por ejemplo, vinculados a la pertinencia. Luego está la precisión y confiabilidad. ¿Qué tan precisas son la información y los datos del INE? Y en ese sentido, el proceso de producción estadística es bien estructurado, tiene distintas fases, distintas desagregaciones, y cada una de esas agregaciones tiene bastantes niveles de control de calidad, por decirlo, en cada una de esas etapas. Entonces, de esa manera nos preocupamos de generar indicadores robustos. En ese sentido, tenemos un prestigio bien elevado en la región. De hecho, trabajamos de forma bien mancomunada con la CEPAL en los distintos lineamientos de la producción estadística. Luego está la dimensión de oportunidad y puntualidad. Yo puedo preocuparme muchísimo de un indicador, puedo tener un indicador muy preciso, pero si no es oportuno no me sirve. Si no lo publico cuando se requiere el dato para la toma de decisión, no es importante, deja de ser relevante. Entonces ese también es un elemento vinculado a la dimensión de la calidad que es relevante, y es algo donde hay espacios para seguir avanzando. Por ejemplo, el poder tener acceso a mayores registros administrativos nos permitiría tener estadísticas más oportunas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si me pregunta dónde podemos seguir avanzando como institución, ahí en el acceso a registros administrativos, en la integración del Estado de los registros administrativos que ya existen para producción estadística. Y luego las otras dimensiones tienen que ver con la coherencia y comparabilidad, qué tan comparable es una estadística consigo misma y con otras fuentes de datos, por ejemplo, y además que sea accesible y clara. ¿Ya? Que Sí. nos sirve si la información es súper precisa, súper oportuna, súper robusta, pero nadie la entiende. ¿Ya? Y ahí
como institución hemos tratado de hacer esfuerzos importantes por generar conferencias ciudadanas, poder explicar a quienes nos pregunten cómo se interpretan y cómo se analizan los datos que nosotros entregamos en términos de producción. Entonces, esas son las distintas dimensiones. La producción estadística, en términos de la calidad, es un intangible que nosotros buscamos cuidar mucho, porque cuesta construirlo mucho a lo largo del tiempo, y podemos perderlo fácilmente, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Yo tengo una duda respecto de los registros administrativos, pero antes te voy a transmitir dos preguntas de los participantes en esta capacitación. Jaime Troncoso pregunta, ¿la inmigración podría variar aún más la pirámide de edad de las personas que viven en Chile? Y la otra pregunta, que no tengo el nombre, dice, ¿podría reeditarse el INASER que dejó de llevarse por el INE? ¿La metodología descendente del Banco Central no es representativa y real para el Producto Interno Bruto Regional, tan necesaria para la realidad de cada región? ¿Se puede contestar esas dos cosas? Sí, sin problema. Parto la primera, que tiene que ver con el proceso migratorio. Si se fijan, cuando miramos la pirámide poblacional proyectada, ¿no es cierto?, la completa para toda la población, que era esta pirámide que iba cambiando de estructura a lo largo del tiempo conforme avanza este proceso de consolidación demográfica, cuando se generan las proyecciones de población, se generan con ciertos supuestos y con información disponible. Por eso es importante la generación de los censos, por ejemplo, porque no solo nos permite saber cuántos somos, sino que cómo se proyecta esa información en el tiempo, y eso se trabaja y se vincula con registros administrativos, y si es que la población migrante tiene una composición distinta a la población nacional, como lo mostramos en el gráfico, ¿no es cierto?, de alguna manera eso tiene un impacto en la distribución de la pirámide poblacional global. ¿Cuál es el impacto? Bueno, depende del nivel de inmigración, ¿ya? Hemos en el último tiempo tenido niveles que se han ido acelerando en términos de ingreso de inmigrantes. En general es población que es más joven que la nacional, tiene también características sociodemográficas distintas, en promedio tiene un nivel de estudio mayor que los nacionales, es población que está en edad de trabajar. Entonces eso sin duda, y lo vamos a saber con más detalle con el censo de 2024, va a tener impacto, ¿no es cierto?, en estas pirámides, y cómo eso debiese seguir evolucionando en el tiempo. Ahora, estudios demuestran que en general la población que inmigra tiende a equiparar su patrón reproductivo, por ejemplo, con la sociedad que la recibe. Eso como antecedente, pensando como mediano o largo plazo. Respecto a la reedición del INASER, el INASER dejó de generarse por una serie de limitaciones metodológicas, donde dentro del contexto de publicación nacional teníamos la desagregación de los indicadores de productividad del banco, que empezó a desagregar con más detalle en términos de temporales y geográficos, ¿ya? El volver a incorporar indicadores va a depender de si esas limitaciones logramos salvarlas, ¿ya? Y eso tiene que ver con poder avanzar a lo que yo decía antes, a tener más registros administrativos. Y eso es algo que como institución estamos trabajando, estamos avanzando. A veces nos limita un poco el marco normativo, que es un poco antiguo, pero no obstante estamos teniendo acceso a registros administrativos. Entonces, esa pregunta la podremos responder con más propiedad a medida que podamos ir abordando y teniendo este acceso a registros administrativos. A propósito de los registros administrativos, ¿a qué te refieres con eso? ¿Me podrías explicar un poco más cuáles son esos registros? ¿Por qué es difícil acceder a ellos? O si no es difícil, o si es difícil a veces no. Y también cómo eso contrarresta o no las dificultades que presentó, me imagino, la pandemia para hacer todas estas encuestas y estos estudios. Sí, sin duda, y lo voy a ejemplificar hacia dónde han avanzado otros países también. Registros administrativos son aquellos elementos que las distintas, por ejemplo, reparticiones del Estado generan
Cuando uno nace, por ejemplo, se inscribe, se le asigna un root a una persona y se registran ciertos datos, y esos datos tienen un fin de gestión administrativa, por ejemplo, del registro civil. Tenemos datos que FONASA, por ejemplo, tiene de la población que está adscrita a FONASA, que es alrededor de un 80% de la población, y todos esos datos van surgiendo como registros para la gestión de las instituciones. La Superintendencia de Pensiones tiene distintos registros, la Superintendencia de Seguridad Social, por ejemplo, tiene otros registros. Entonces, cuando hablo de la integración, es tomar esos registros, unirlos, ¿no es cierto?, y poder generar un tratamiento estadístico para poder aprovecharlos en términos de caracterización de la población, por ejemplo. Eso es el uso y el acceso a los registros administrativos. Para poder hacer eso tenemos que tener acceso a registros que sean nominados, saber cuál es el root, por ejemplo, para poder hacer los vínculos necesarios de las distintas fuentes de datos, y en ese sentido generar esta estadística que ya no proviene de metodologías tradicionales, como por ejemplo la aplicación de una encuesta, ¿ya? Los países que están más desarrollados en estos trabajos, básicamente los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, han logrado tener un avance tan importante en registros administrativos que, por ejemplo, ya no requieren hacer censos tradicionales de población. No hacen estos grandes operativos. ¿Por qué? Porque pueden tener la información a partir de sus registros administrativos. Eso tiene beneficios y bondades desde el punto de vista de la eficiencia, no solo económica, sino que en términos de oportunidad y de la producción de datos. Hacia allá es donde queremos avanzar y estamos trabajando para avanzar como institución cuando les digo la integración de registros administrativos. ¿Qué estadísticas nos faltan como país? ¿Cuáles son cosas que otros países ya tienen y que han avanzado y que nosotros nos quedamos al debe todavía? Sí, en general el sistema estadístico nacional, que además es un sistema bien centralizado, es bien completo en términos de oferta estadística. Tenemos al INE, que tenemos un set importante, más de 70 indicadores estadísticos que producimos nosotros, pero tenemos otras instituciones que también generan datos relevantes, como por ejemplo el Banco Central con las cuentas nacionales, el Ministerio de Desarrollo Social con las estimaciones de pobreza, estimaciones de caracterización sociodemográfica también de los hogares, y en ese sentido la oferta estadística es bastante nutrida en nuestro país si uno lo compara con distintos países de la región. ¿Dónde hay espacios para poder avanzar en la integración de nuevas estadísticas, por ejemplo, basadas en registro administrativo? La irrupción de nuevas tecnologías está cambiando la forma en la cual se generan estadísticas, y ahí hay un mundo de posibilidades respecto a estadísticas experimentales, por ejemplo, basadas en técnicas de ciencia de datos, de web scraping, de distintos elementos que otros países están avanzando. Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, qué cosas hacen otros INES que nosotros no hacemos, por ejemplo, otros INES están calculando indicadores de movilidad de la población a partir de los registros de los celulares, de las geolocalizaciones de los celulares. Entonces, eso implica integración con el sector privado para poder tener esos registros, analizarlos y ponerlos a disposición como estadísticas. Entonces, esos son parte de los desafíos que hoy en día los distintos INE estamos abordando. ¿Y cómo se relaciona eso con el tema de la seguridad de los datos y de la privacidad de las personas? Porque me imagino que en algún minuto me imagino este estado que lo sabe todo, dónde estás, qué comes, cómo te vistes, en fin, igual es como, da un poco susto, ¿no? Es un tema bien sensible, y de hecho por eso en los contextos internacionales comparados, los INES han tomado esta labor de integración de los datos, ¿ya? No lo hacen todas las instituciones del Estado, y eso tiene una razón, porque los INES en general tenemos altos estándares de seguridad de la información. Nosotros, por ejemplo, con la ley de secreto estadístico, podemos recibir datos nominados, pero no entregar datos nominados. Y no solo nominados, sino que además los datos que nosotros entregamos tienen que ser indeterminados, que es otro elemento que muchas veces queda ausente en este tipo de discusiones. ¿Qué significa eso? Que si yo entrego el dato de una persona de
Angol, por ejemplo, un profesor de Angol de 40 años, claro, está anonimizado, no está el nombre, no está el root, pero con esa información yo podría saber qué persona es, porque hay solo una persona que tiene esas características, entonces hay que cuidar la anonimización y la indeterminación de los datos. Y en ese sentido la ley de seguridad de datos, de resguardo de los datos públicos y la ley de secreto estadístico son instrumentos bien poderosos en términos de resguardo de la información de la población. El INE tiene un estándar donde podemos recibir pero no podemos entregar datos, entonces de alguna manera se generan esa seguridad de que los datos no van a ser compartidos. Ahora, también ahí volvemos a la reflexión del intangible, cómo la población de alguna manera tiene la percepción de que sus datos van a ser bien cuidados. Y hay un desafío ahí importante de cómo comunicar que pueden contestar estadísticas con confianza, que sus datos van a ser resguardados. Leonardo, tú también hablabas de este concepto de la transición demográfica que está viviendo Chile, ¿cierto? Y donde hay dos fenómenos que uno más o menos identifica como bien conocidos por la población, que son el envejecimiento, por un lado, y la llegada de inmigrantes que tú describías como más jóvenes, en edad laboral, con más estudio. Pero ¿qué otros fenómenos se podrían identificar que están sucediendo a partir de las estadísticas que ustedes están evaluando y mirando constantemente? ¿Hay alguna otra transformación de la sociedad que uno quizás no haya percibido todavía totalmente, o que esté recién empezando, o en fin, o que sea más, no sé si existe algo así que lo tengas identificado? Sí, bueno, es tremendamente relevante lo que comentabas tú, la transición demográfica. ¿Por qué? Porque eso nos genera desafíos como país de oferta, de generar y preparar oferta de geriatras, por ejemplo, ¿ya? Pensando en el futuro. Hay fenómenos que están relacionados, que tienen que ver con la caracterización de la población. Uno ve que los niveles educativos de la población han ido aumentando en el tiempo, eso es algo que son elementos que son esperables. Y luego hay otros factores que se van incorporando en la agenda, que tienen que ver con el cambio y la necesidad de contar con cierta información que antes no producíamos. Por ejemplo, estadísticas de género. Nosotros tenemos un sitio que es especial de estadísticasdegénero.cl, donde no solo entregamos información del INE, sino que de distintas instituciones del Estado. De hecho, si ustedes ingresan al sitio, no tiene el logo del INE, tiene un logo especial generado al alero de la Subcomisión de Estadísticas de Género, donde entregamos distinta información de relevancia para visibilizar las diferencias de género que todavía tenemos en nuestro país. Y la demanda de ese tipo de informaciones es creciente. ¿Ya? Cada vez estamos produciendo mayores estadísticas con enfoque de género. Es algo que la producción estadística se ha hecho más latente en el último periodo, en el último tiempo, y que tenemos ahí un compromiso también de seguir aperturando todos los datos con ese enfoque. Entonces, ahí también uno, desde la estadística, genera visibilizaciones que antes no existían. ¿Ya? Lo mismo los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponen una serie de indicadores para medir el desarrollo y la prosperidad de los países, donde muchas veces no tenemos mediciones y tenemos que avanzar hacia generar indicadores para hacer seguimiento de esta Agenda 2030. Entonces, hay distintas, es bien dinámico el cómo se está transformando el mundo de la generación de datos y las demandas de información. Hay una demanda de información por datos desagregados territorialmente también, ya que es algo que el censo nos permite abordar con detalle, pero que estamos trabajando en otras técnicas para poder aproximarnos a los territorios también con estadísticas para la toma de decisiones. Perfecto. Tengo una pregunta de un periodista presente. Dice, ¿cuáles son las posibilidades reales de la autonomía del INE? Ya lleva mucho tiempo el trámite legislativo para su promulgación, siendo tan relevante, sobre todo en estos tiempos, el adecuado, correcto
y fidedigno manejo de datos en que el INE se ha ganado un prestigio y seriedad respecto de ello como para hacerlo, para hacer ya efectiva su autonomía. Sí, ahí comentar el proyecto que está en trámite desde hace bastante tiempo. Es un proyecto que no dota al INE de autonomía, pero sí genera una mayor robustez en términos institucionales, genera una nueva institucionalidad estadística. Entonces, es algo que lleva bastante tiempo en tramitación. Yo llevo bastante tiempo también en la institución y es una demanda que tiene que seguir avanzando en términos de necesidad. No tengo información de cuándo eso lo vamos a poder concretar, pero sí es algo que como institución nos interesa mucho poder avanzar porque nuestra ley data de los años 70. Entonces, cuando hablamos del acceso a registros administrativos, el cuidado de traspasos de la información del sector público, a veces nuestro marco normativo se queda un poco atrás respecto a, por ejemplo, tener acceso a información del servicio civil, o sea, del servicio de impuestos internos, por ejemplo, ¿qué está primero, el secreto estadístico o el secreto tributario? Entonces, hay elementos que se resuelven en la ley, en la nueva institucionalidad estadística, entonces nos interesa mucho poder avanzar, pero no tenemos claridad de la agenda de trabajo, de cuándo lo podamos tener. Leonardo, para ir cerrando, ya tengo una pregunta más general. Cuando tú mencionas al principio de tu exposición que idealmente las estadísticas en los países nos permitan anticipar cosas que vienen, nos pasó con el estallido, que mucha gente dijo no lo vi venir, mucha gente no tenía idea que podía ocurrir un hecho como el que ocurrió, que fue muy, muy disruptivo. Entonces, mi pregunta ¿es posible tener cifras que adelanten lo que está pasando en la sociedad? ¿Podríamos aspirar a algo así? Es una pregunta compleja, porque es bien multidimensional. Y toca varios factores de la sociedad. Yo no sé si eso es muy anticipable. Lo que sí podemos entregar como información y mirar desde la construcción de indicadores económicos y sociales tiene que ver con Chile es un país que tiene indicadores de desigualdad elevados, por ejemplo, en un contexto eh, internacional. Cuando uno mira los datos de distribución del ingreso pre y post distribución de los impuestos, no hay mucha diferencia. Hay una nutrida set de estadísticas de la OCDE que nos permiten evaluar mayores antecedentes en términos de lo que se llama cohesión social, ¿ya? Que sirven para poder analizar el estado de bienestar de la población también. Pero es complejo poder anticipar que ocurra un fenómeno como un estallido. Pero sí, si uno quiere avanzar hacia los indicadores que tienen otros países de la OCDE que han logrado mayor cohesión social, hay ahí elementos estadísticos que todavía, indicadores que hay que seguir monitoreando en el tiempo. Ahí la Agenda 2030 nos pone un set nutrido de indicadores que son bien, bien interesantes de poder mirar y hacerle seguimiento en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos, entonces, y estamos dando por terminada esta charla que ha sido súper interesante. La próxima charla de este ciclo de capacitaciones es el próximo 14 de septiembre, donde abordaremos las estadísticas del trabajo producidas por el INE, que tiene que ver mucho con el análisis del mercado laboral y la capacitación. También les recuerdo que para mañana, jueves, estamos realizando una capacitación sobre norma ambiental en conjunto con la Superintendencia de Medio Ambiente. Y bueno, esta charla queda alojada en nuestra página web www.ipef.cl. Muchas gracias a todos y gracias a ti especialmente, Leonardo, por esta presentación. Muchas gracias y Muchas gracias por la nos invitación. vemos. Que estén muy bien. Adiós.